De la economía popular son los también denominados trabajadores de la economía informal, muchas veces se le dice. Ajá. Son aquellos que tienen pequeños emprendimientos, muchos de ellos en relaciones informales, lo van realizando de manera informal, de manera autogestiva también, con mucha incidencia en los barrios populares. Ahí Sí. tenemos ramas productivas, como para darnos una idea, por ejemplo, como la agricultura familiar, lo que es el reciclado, todo el tratamiento que se le hace al cartón, etcétera, lo que se conoce como los cartoneros, el comercio popular, con ferias, vendedores ambulantes, el trabajo en los espacios públicos, una industria manufacturera incipiente que tiene que ver con la producción de alimentos, con la producción textil, también los servicios sociocomunitarios, es decir, el trabajo en comedores, merenderos, también todo lo que es cuidados, y los servicios tradicionales de oficio, que tiene que ver con el electricista, el albañil, el durlero, el Ellos forman jardinero, parte, o sea, etcétera. el albañil, el electricista, forma parte de estos trabajadores de la economía popular. Claro, son trabajadores de oficio siempre y cuando lo hagan en relación independiente, es decir, Ajá. trabajen de manera autogestiva, de manera independiente, no aquellos que están en una relación de dependencia, que es un albañil que trabaja en una constructora. En este caso no, son esos albañiles que van y hacen pequeñas obras, muchas veces en casas particulares o pequeñas obras en los barrios. Ujú. ¿No reciben ayuda estatal del gobierno nacional? ¿No tienen planes o programas? ¿No están dentro de programas? Y la economía informal nosotros la estimamos en función de la encuesta permanente de hogares, del IFE también, que nos dio una muestra del tamaño de este sector, que muchas veces está subterráneo, de alrededor de 6 millones de trabajadores y trabajadoras. RENATEP, que es este registro que ya lleva un poco más de un año, donde estamos registrando justamente esta economía popular, Sí. ya tiene casi 3 millones, 2.830.000 inscriptos, que fueron los que dieron motivo a este informe, del Sí. que usted hacía mención. Y bueno, estamos hablando de un universo muy grande. Imaginémonos que el principal programa social, llamado Potenciar Trabajo, que es aquel que busca justamente muchas veces fortalecer estos emprendimientos, tiene hoy 1.100.000 beneficiarios. Ya que estamos hablando de una economía informalizada, popular, de pequeña escala, que contiene a más o menos entre 6 y 7 millones de trabajadores. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, para estos 3 millones que tenemos registrados, el cruce con los programas sociales, vemos que solo el 25% tiene un plan social de este potencial trabajo, y un porcentaje similar, fundamentalmente de trabajadoras, tienen la AUH como protección social. A ver, Pero estamos sí, hablando de porcentajes de 25 o 30%, no más de eso. claro. Usted mencionó entonces 2.830.000, ¿esto es en todo el país o NEA y NOA? No, eso es en todo el país. En todo Todo el el país. país, y De de hecho ese, las principales inscripciones, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos, cuando lo comparamos con el empleo formal privado, sí. bueno, ahí es donde sobresale NOA y el NEA, pero en términos absolutos, la gran cantidad de inscripciones son, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde hay casi 1 millón de inscriptos en la economía popular. Está bien. De estos 2.830.000, usted dijo que el 25% recibe o está inscrito en el Potenciar Trabajo, ¿no? Más o menos, sí. Ujú. Y después hay otro Son porcentaje 700.000 que inscriptos. recibe asignación universal. Sí, muchas veces es el mismo beneficiario, o Claro, beneficiaria en este caso, que claro. es una mujer que tiene sus chicos, que trabaja en un merendero, por ejemplo, o que trabaja en no sé, una feria, o produce alimentos en su casa, etcétera, que recibe el potencial trabajo por esa producción informal que hace, y también una asignación que le da el Estado para que pueda alimentar de manera correcta a los hijos, bueno, puedan acceder a la escuela, todo lo que implica
la UH como condición para tener acceso, ¿no? Ujú. Y de entre las provincias del NEA, ¿cuál de todas registra mayor cantidad de personas de la economía popular? Y dentro del NEA, en términos, yo acá tengo los datos, o sea, hay 7 provincias entre NOA y NEA en la cual sucede esto que comentaba usted, que los trabajadores y trabajadoras de la economía popular superan a los trabajadores privados, inscritos en ¿no? el empleo Claro. formal. Sí. En el caso, por ejemplo, de El Chaco Ujú. Y Salta, Sí. donde hay más cantidad también de población, Sí. vemos que son 150 y casi 155.000 inscritos en RENATEP y en el empleo formal privado 72.000. En el caso de Salta, 164.000, estoy dando números redondos, ¿no? Sí. Respecto a 108.000 que hay en el empleo formal privado. En el caso de Formosa, 80.000 están en RENATEP, 24.000 en el CIPA, que es el registro del empleo privado, y en el caso de Misiones tenemos 113.540 inscritos en RENATEP y 106.191 en el CIPA, que es el registro del empleo formal privado. 113.000 me dijo de Misiones, ¿no? 113.540. 540. Bien. Esto es lo que llama más la atención, ¿no? Es increíble la cantidad en relación o comparando con los empleados registrados. Y por supuesto, quienes están en la economía popular generan en promedio, digo, ¿cuánto ingreso tienen promediando? ¿Cuál sería el ingreso? El ingreso promedio está en los 30.000 pesos. Depende mucho de la provincia también, ¿no? O sea, Claro, son sí, distintos sí, también los sí. ingresos de una provincia respecto de otra, pero sí, es una población de ingresos bajos. Importante señalar que acá estamos comparando con los asalariados formales del sector privado, Sí, no sí, estamos tomando claro. en cuenta el sector público. Ujú, ujú. Sí. Ahora, los que están en potenciar trabajo, ¿cuántas horas, digamos, tienen que cumplir una determinada actividad y tienen que cumplir una cantidad de horas, entiendo, ¿no? Para Exacto, recibir esa ayuda. exactamente, es una ayuda de alrededor de 13.000 pesos, depende, o sea, es la mitad. Lo digo aproximadamente porque cambia mucho. El salario mínimo vital y móvil es la referencia, y lo que se llama el salario social complementario, que es el ingreso del potencial trabajo, es el 50% del salario mínimo vital y móvil. Digamos que son trabajadores informales, pero que dependen del Estado Nacional. Son trabajadores informales, que están Mm. en distintos, pero por eso separemos lo que es la economía informal de lo que son los trabajadores del potencial trabajo, que es un universo pequeño dentro de esto. Estamos hablando de una economía informal que tiene entre 6 y 7 millones de trabajadores, y el potencial trabajo tiene 1 millón. Así que estamos focalizando acá estamos poniendo la lupa en 1 millón de estos trabajadores que están ordenados en proyectos productivos que son fortalecidos por el Estado en muchos casos, con Sí. ayuda de maquinarias, con un banco de herramientas, por ejemplo, para que puedan acceder a maquinaria, algún subsidio para que puedan alquilar un local, etcétera, y un ingreso básico por esa tarea. El Estado dice, bueno, este es el piso de ingresos, estos serán 14.000 pesos. Claro. Ahora, si una persona tiene un contrato laboral en el Estado, pero sin relación de dependencia, ¿no? Obviamente está precarizado. ¿Se puede inscribir igual en este registro? No, tiene que ser... es importante también para evitar la confusión, esto es un registro de trabajadores de la economía popular, es como si fuera el registro de la FIP o el registro, no es un acceso a un plan social. No, claro, claro que no. El registro, sí, el registro lo que registra es la economía popular. Si alguien tiene un trabajo en el Estado, pero desarrolla también alguna actividad de la economía popular, Sí. que tiene que ver con estas, son 75 actividades que nosotros registramos y que las ordenamos en 8 ramas.
Ujú. No le nombro las 75 porque es aburrido, pero sí lo que hablamos recién de las ramas. Por ejemplo, la agricultura familiar y campesina, comercio popular y trabajo en espacios públicos, recuperación, reciclado y servicios ambientales, servicios personales, servicios comunitarios, que está en alguna de esas ramas y lo hace de manera autogestiva, independiente, en condiciones vulnerables también. Es decir, no es un profesional que tenga un monotributo de categoría alta, sino que es categoría hasta la categoría D del monotributo. La mayoría son, o no tienen monotributo, o tienen monotributos sociales. Monotributo social, ¿no? Claro. Con esta encuesta, son muy poquitos los que tienen un monotributo superior al social, solo el 0,6%, y nada más que el 7,5% tiene monotributo social, el resto no tiene ni siquiera monotributo. Bajo esas condiciones se pueden inscribir en el RENATEP. Claro. Ahora, este registro comenzó el año pasado. Entiendo que a mitad del año pasado. En julio del año pasado, ahí lo pudimos lanzar. Claro. No hay registros, no hay conocimientos de qué es lo que pasaba anteriormente, digamos. Pero de julio del año pasado a julio de este año, ¿creció o se mantuvo en relación a los primeros registros que tuvieron? No, lo que nosotros vemos es que fue básicamente registrar algo que existía. No es que aumentó la economía informal o disminuyó. Lo que sí sucedió fue obviamente producto de la crisis. Sí. Muchos empleos formales se perdieron y la economía informal, la economía popular, es un refugio muchas veces frente a la pérdida del trabajo formal. Porque alguien que pierde el trabajo, por ahí, bueno, decide hacer alguna de las actividades, empieza a ir a la feria, empieza a producir alimentos para la venta en la feria, o alguna vestimenta, o se dedica a la agricultura. Bueno, muchas veces la misma crisis incrementa mucho la economía popular, donde hay básicamente proporcionalmente más mujeres que varones, por un lado, y por otro lado más jóvenes. Es una economía que hoy está habitada por mujeres y por jóvenes. Mujeres, más mujeres que varones. ¿Recuerda algún porcentaje? Sí, el porcentaje nosotros lo planteamos en el informe, son 57%, poco más del 57% mujeres y un poco más del 42% varones, que eso es algo que se revierte cuando uno ve el empleo formal. Ahí hay más varones que mujeres. O sea, en el empleo formal con todos los derechos hay más varones que mujeres. En el empleo informal de la economía popular hay más mujeres que varones. Y mencionaba edades, me dijo jóvenes. Claro, cuando nosotros, por ejemplo, hasta 35 años, se nos crea el casi 65% de nuestros inscriptos a RENATEP. Esto también nos está marcando dos cosas. Es muy difícil el acceso de los jóvenes al mercado formal. Claro. Y por eso se refugian en la informalidad y en la economía popular. Muchos de ellos encuentran ahí un lugar para trabajar. Y también nos señala, bueno, que es más dificultoso acceder a este mercado formal, privado, para las mujeres que para los varones. Bien, bueno, la verdad es que estamos en desventaja entonces en Misiones, ¿no? Más gente en este registro de economía popular que aquellos privados, ¿no? Y más aún si son mujeres, la gran mayoría, dice usted. Yo quiero aclarar que esto es un registro que por ahí... que va variando, decir, ¿no? Claro, por ahí puede ser que otra provincia se fueron, porque esto es un registro voluntario, es decir, cada persona que se siente trabajador de la economía popular y que quiere registrarse, porque bueno, es una manera también de visibilizar su trabajo, de que nosotros podamos también acompañarlo en algún desarrollo, avanzan más o menos. Por ahí hay provincias que quizás en el número final pueden tener más incluso que Misiones, pero en Misiones también hubo una actitud proactiva de la gente que está en la economía popular, que se inscribió. Nuestro registro no da ningún beneficio pecuniario, sino es que inscribirse acá le permite tal ingreso, sino que es realmente un reconocimiento que ellos quieren tener como trabajadores de la economía popular. Y ahí quiero hacer esa salvedad, es decir, cuando registremos todo, ahí sí vamos a saber realmente cuál es el mapa. Exacto. Ahora lo que podemos decir es esto, que hay más registrados, que es un hecho constatable con los datos. Cuando vemos el CIPA, le decía,
Vemos que, por ejemplo, en el caso de Misiones hay 106.000 inscriptos y en el RENATEP ya hay 113.000. Sí, sí. Bien, le agradecemos mucho estos minutos, Chena. Un placer y bueno, a disposición para cuando quieran. Muy bien, muchas gracias. Que tenga buenas Hasta noches. luego. Hasta luego. Bueno, usted dirá, problema, ¿no? Sí, parece, entendemos que sí, que es un problema.